Pues muy buenas noches, estamos en Telemedina Canal 9, tenemos con nosotros a Jorge Barragán, que es teniente alcalde de Medina del Campo, portavoz de Gana Medina, y hoy vamos a hacer un pequeño repaso, porque la última vez que estuvo con nosotros estaba en la oposición, ahora está en el gobierno, con tareas y con responsabilidad. Primero agradecerte, Jorge, que estés aquí en Telemedina Canal 9, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues la última vez que estuvimos juntos, que pudimos hablar, estabas en la oposición, y perdona que te tutee, creo que... Por supuesto, estabas en la oposición y, bueno, ha pasado un recorrido. Lo primero que quería preguntarte es, ¿en qué cambia vuestra visión desde la oposición a tener responsabilidades de gobierno? Bueno, yo creo que tenemos que estar preparados para todo. Cuando nos presentamos a las elecciones, yo creo que lo hemos visto en un corto periodo de tiempo, que pasas de fiscalizar al gobierno y hacer una oposición y hacer propuestas para intentar que tu programa electoral vaya adelante, y luego pues ahora pasas a gestionar. Y yo lo decía también, y a veces lo digo, pues cuando, como soy concejal de deporte, pues ahora decido hasta del abono que se echa en el campo de fútbol, pues estas cosas pues pasas al otro lado. Y yo creo que es importante y es divertido y yo creo enriquecedor que veamos los dos lados de la política. Y ahora pues, bueno, pues yo creo que estamos satisfechos, siempre quedan cosas por hacer, y yo creo que pues llevamos un año y pocos meses en el gobierno, nos queda mucho por hacer, pero yo creo que este 2017 se ha trabajado mucho y algunos de los frutos los veremos este año 2018. ¿Os ha sorprendido la burocracia interna de la administración local a la hora de poder trasladar una idea a una realidad? Por supuesto, es decir, una cosa es las propuestas que tiene, otra cosa la realidad, y sobre todo en el tiempo que las puedes hacer. Y sobre todo, bueno, yo creo que, como también hemos dicho muchas veces, la ley Montoro, la famosa ley Montoro, pues que nos oprime a las administraciones locales, incluso a veces teniendo el dinero, pues no te permite hacer lo que quisieses, cuando muchas veces tenemos ayuntamientos como el nuestro, que está bastante saneado. Hemos visto que el Ayuntamiento de Medina del Campo en momentos de su historia ha tenido una deuda pública en torno al 67-70%, y ahora tenemos una deuda pública en torno al 30%. Si sumásemos el crédito que hemos pedido al IDA y para la LED, pues podríamos llegar al 38%, pero vamos, es totalmente asumible, y lo que está haciendo el gobierno del Estado es intentar cuadrar sus cuentas con Europa a través de los ayuntamientos. Yo creo que la negociación que se ha hecho ahora de la Federación de Municipios y Provincias, de todos los ayuntamientos de este país, del color que sea, yo creo que está siendo productiva, a ver si es verdad que podemos reinvertir nuestro propio dinero en lo que queramos. Esperemos que el acuerdo esté en breve, aunque la noticia ha salido hace poco, y podamos pues invertir el dinero en las necesidades que tome el municipio y las necesidades que tomen los equipos que gobiernen, sean del color que sean. Y por poner un ejemplo, en Medina del Campo ha habido ayuntamientos que han tenido 24 o 25 millones de euros de presupuesto, y ahora tenemos 18. Yo me imagino que 7 millones de euros al año, 32 millones de euros por legislatura, pues estaríamos en una situación muchísimo mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que trasladar a los ciudadanos que queda mucho por hacer, pero yo creo que con 18 millones de euros, cubriendo los servicios que tenemos que cubrir, creo que se hace un esfuerzo máximo. Si yo pusiera una balanza, cuando un grupo político está en la oposición, tiene unas ventajas. Primero, que puede hablar de lo que quiera, sin esa responsabilidad de gobierno. Entonces, parece que al ciudadano le da más juego, y sin embargo, cuando un grupo político entra con responsabilidad de gobierno, pierde un poco esa frescura de estar criticando, pero gana, digamos, serenidad para demostrar al ciudadano que también está preparado para gobernar. No sé, en la balanza, estas dos cuestiones, ¿cómo os ha pesado o no os ha pesado a vosotros? Porque claro, por un lado perdéis eso de hacer un guiño continuamente desde la oposición, pero claro, ahora tenéis que demostrar que sois un grupo político capacitado para tener responsabilidad de gobierno. No sé cómo lo estáis manejando. Lo digo, gestionar el conflicto es bastante más simple en el conflicto cuando surge un problema desde la oposición. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido en la oposición bastante constructivistas, y cuando decíamos que el presupuesto municipal no nos gustaba, presentábamos propuestas alternativas, no como hemos visto que tenemos ahora, que el grupo, por ejemplo, el Partido Popular, en el último presupuesto municipal presentó una enmienda de 5.000 euros al presupuesto general, cuando luego te tiras todo lo largo del año criticando y proponiendo cosas. Vamos a debatirlo en el presupuesto del ayuntamiento y podemos saber qué se puede hacer. Entonces nosotros, aunque siempre hemos sido críticos cuando estamos en la oposición, porque yo creo que es nuestra función fiscalizar al gobierno cuando se hacen las cosas mal, pero también hemos estado cuando se hacían las cosas bien, y también hemos estado para hacer propuestas. Y ahora pues en el gobierno pues es difícil, sobre todo el tema económico, que es la clave, porque pues muchas de las propuestas
que tienes o muchas de las propuestas que te llegan a través de los ciudadanos, pues a veces no las puedes realizar. Y eso pues a veces te crea insatisfacciones tanto personales como colectivas, pues que son difíciles de gestionar. Lo único que tenemos que hacer, pues intentar explicar lo mejor que sepamos, pues que todo no se puede hacer. Y también pongo a veces ejemplos cercanos. Cuando hemos construido la piscina pequeña de Barrientos este año, o cuando hemos construido las pistas de pádel, pues me llaman a la puerta un montón de colectivos y dicen: ya, pero nos falta la cubierta de la grada del Diego Carvajosa, o nos falta arreglar el suelo de Barrientos. Voy a mi concejalía porque son ejemplos concretos, y dice: sí, es cierto, pero bueno, vamos avanzando, yo sé que nos faltan muchas cosas, pero yo creo que lo que estamos haciendo son positivos para otros colectivos, tendremos que meter en la agenda lo siguiente para que año a año podamos cumplirlo, pero sí que es difícil porque mucha gente tiene razón en que hay cosas que mejorar. Vamos a empezar algo que surgió mucha polémica, porque cuando se hizo el pacto no empezó al principio del gobierno, empieza a mediados la legislatura y se llega a un pacto. A vosotros, la verdad es que eso se acusó mucho, se habló mucho de los sueldos, se habló mucho de otras cosas, y tapó un poco esa burbuja, tapó un poco lo que era el fondo del pacto. Es decir, cuando se hace el pacto con el Partido Socialista, se establecen una serie de condicionantes para compaginar en el gobierno los dos grupos. Y me surgen dos preguntas. Primero, ¿cómo se lleva dos grupos políticos en un pacto de gobierno? Y segundo, ¿se está cumpliendo lo que se pactó en su día para que vosotros entrarais también a formar parte del gobierno? Bueno, por contestarte lo primero, el tema de las asignaciones. Yo creo que la gente que pasa día a día por nuestro despacho lo puede demostrar. Estamos trabajando a 100%, y yo creo que cuando te tienes que dedicar al 100%, yo hoy he venido aquí, pero ayer estuve en el Congreso, luego en la Semana de Cine, llevamos a las 3 de la mañana a casa. Esta mañana me he levantado, he ido a otro medio de comunicación, he recibido a gente, vengo aquí, es decir, yo creo que todos los fines de semana me puede ver todo el mundo, que yo creo que no solo estamos trabajando a diario, este fin de semana me pueden ver en cualquier polideportivo o en cualquier actividad que vamos a tener. Yo creo que lo estamos demostrando que se está trabajando y mucho. Y luego, en relación al grupo de gobierno, yo creo que nosotros, y yo siempre lo digo, que hay que normalizar el conflicto. Hay que normalizar el conflicto porque somos dos organizaciones diferentes que tienen propuestas diferentes a veces y luego tienen propuestas en conjunto. Y luego, pues cuando estábamos en gobierno en oposición, pues también teníamos normalizado el conflicto, lo único que se hacía más público en el pleno, en los medios de comunicación, pero también había negociaciones de otro tipo que a veces no se hacía ruido, pero que se sacaba beneficios para el medio del campo, y eso es así. Muchas veces el juego político marca unas pautas de cara a los medios de comunicación y luego en el funcionamiento interno marca otras. Y yo creo que pues lo que tenemos normalizado, tenemos propuestas que han ido a un acuerdo programático y las estamos intentando cumplir en la máxima medida posible. El plan de movilidad, las calles que se han arreglado, estamos viendo los semáforos sonoros, estamos viendo pues que se están cumpliendo proyectos que se ha trabajado todo el 2017 por el Simón Ruiz, se han hecho propuestas o acciones conjuntas por el tema del hospital, cuando cierran una planta de cirugía, por los servicios, por el juzgado, con colectivos. Es decir, yo creo que se está trabajando en muchos ámbitos siempre que el dinero nos lo permite, y yo creo que ahora la actuación fundamental, que es la que hemos empezado esta semana, es la convocatoria que hemos tenido a los partidos políticos de las Cortes de Castilla y León, con representación de las Cortes de Castilla y León, una iniciativa que hemos sacado a través del grupo de gobierno para solicitar a la Junta de Castilla y León el plan de reindustrialización, que creo que tanta necesidad nos hace para la comarca de Medina del Campo, no solo para Medina, sino para toda la comarca, porque el paro estructural en toda la zona, tanto en los años de bonanza económica como en los momentos de crisis, yo creo que es en torno a 7 o 8 puntos encima de la media de toda la provincia y del entorno de Castilla y León, y yo creo que pues, en momentos que es difícil, lo vemos sobre todo en la política nacional, llegar a consenso. Yo creo que nos toca, aunque a veces en los plenos haya mucho ruido, en las tertulias haya mucho ruido, realmente lo que nos toca es ponernos de acuerdo. Nosotros y el Partido Socialista tenemos algunos proyectos diferentes, pues los intentamos consensuar, intentamos que el gobierno salga bien adelante, y yo creo que va a salir bien adelante. Uno de los mayores miedos que tiene ahora mismo la población, quizá por el cierre de MADE, que ha venido a poner, digamos, una mala guinda a lo que ha venido siendo una crisis desastrosa para el mundo del mueble y demás, pues yo creo que la gente tiene miedo a esa despoblación por un lado, a esa desinversión de la industria. Yo no sé si la gente tiene un target, en el sentido de decir, la derecha trae empresas, la izquierda no, la izquierda lleva temas sociales, pero ¿ustedes creen que la gente, o por qué puede tener
esa filosofía a la gente? ¿Por qué cree que desde la izquierda es más fácil tener empresas que de la derecha o al revés? Bueno, yo creo que en Medina tenemos un componente sociológico un poco derivado del romanticismo, de cómo hemos vivido años tan espectaculares en Medina del Campo. Lo que pasa que en muchos siglos atrás pues tenemos esa añoranza del siglo de oro, que se llama muchas veces en historia, pero realmente cuando vemos los datos, en el año 98, 99, 2000, 2002, 2003, Medina del Campo tenía 20.000 habitantes. Luego un poco entró en la fase de los 21.000, 21.500 habitantes, cuando recibimos porcentaje de inmigración importante, que había más de 1.000 personas de población extranjera. 1.500, había más de 1.500 personas. Ahora más o menos tenemos unos 900.000, pues había incluso 1.500 personas de población extranjera, es decir, 20.000 más la población extranjera que veníamos por los momentos del ciclo económico alto. Entonces ahora estamos en los 20.500, 20.600, 20.700, depende de los datos que contrastemos, porque el dato que tenemos ahora es el final del 2016 que ha reconocido el INE, el dato que teníamos nosotros en el padrón era un poquito más elevado, pero bueno, más o menos, es decir, estamos en una situación similar a la que hemos estado mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos esa añoranza del siglo de oro que a veces nos hace ser un poco pesimistas. Y luego con el tema de las empresas, yo podía darte el dato, es decir, y podía decirte, nosotros desde que entramos en el gobierno había un 23% de desempleo y ahora un 20%, pero sería un dato que estaríamos hablando de un tema populista, es decir que un ayuntamiento es el máximo responsable de la creación de empleo o el máximo... o el que no es el que tiene la culpa de que no se cree empleo, yo creo que es falso. Hay unas variables muy amplias en todos los proyectos. Por no dar datos, porque hay muchos proyectos que todos conocemos que están en marcha, hay proyectos que tienen que ver... Cuando hemos recibido a gente durante este año 2017 y ahora hemos recibido a gente que se está dialogando para proyectos para Medina del Campo, hay proyectos en los que hay inversores, tanto extranjeros como nacionales, en la que interviene la Junta de Castilla y León, en la que interviene el Gobierno, en la que intervienen fondos europeos, en la que intervienen otros países. Es decir, hay múltiples variables, a lo mejor 6 o 7 variables. ¿Es responsabilidad del ayuntamiento que ese proyecto se implante en Medina del Campo? Una parte de la responsabilidad, pero yo creo que la responsabilidad es compartida. Entonces el gobierno que diga que crea empleo neto, yo creo que no está diciendo realmente la verdad, está haciendo una afirmación un poco simplista. Lo que sí que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte, intentar que vengan las máximas empresas a Medina del Campo, pero yo creo que es un comportamiento de muchas variables y de muchos factores que tenemos que poner todos un poco de nuestra parte. La Junta de Castilla y León tiene que apoyar a la zona sur de la provincia de Valladolid, porque yo creo que no solo son las empresas de Medina del Campo, sino son las empresas de toda zona lo que crea la riqueza, porque la economía es interdependiente en toda la comarca. Y entonces estos proyectos de los que estamos hablando, que ha salido en los medios de comunicación últimamente, pueden salir bien porque todos los factores salgan bien, o puede salir mal porque un factor salga mal, pero no quiere decir que sea el del ayuntamiento. Entonces nosotros lo que sí tenemos que garantizar que estamos haciendo un trabajo muy fuerte. En el año 2017 se ha trabajado mucho en proyectos que parecían que habían quedado desatascados, tanto empresariales como no, puede ser la residencia, puede ser Simón Ruiz y otros proyectos que están encima de la mesa, o pueden ser proyectos empresariales que es mejor no dar detalles hasta que se concreten o no, porque yo creo que es muy importante que cuando tienes, ahora el último dato de desempleo en Medina del Campo es de 2.055 personas el último de enero, cuando tienes a 2.000 personas esperando un trabajo, y luego cuando tienes a muchas personas también que están escritas como cotizantes, tienen trabajos precarios o tienen trabajos por horas, yo creo que no es bueno decirles vamos a conseguir esto, sino es mejor ser responsables, aguardar, prudentes, y si luego se sale adelante nos felicitamos todas las administraciones que pongan de su parte, todos los actores que pongan su parte, pero en este caso estamos siendo, creo que tenemos que ser prudentes, pero sí que se está trabajando, y yo creo que mucho, y algunas filtraciones que han salido en los medios, pues yo creo que al final a veces no puedes sujetarlo todo y se ha salido, pero yo creo que se está trabajando y esperemos que dé sus frutos. Bueno, nos iremos enterando de los proyectos. Dentro de su grupo ha habido un cambio de personas, una persona ha dejado sus responsabilidades de gobierno, bueno, dijo en una rueda de prensa, me remito a sus palabras, que bueno, que había pasado un ciclo, no dejó muy claro si era personal, si tenía otras, pero bueno, no voy a entrar. Ha habido un cambio de personas, que eso sí que es cierto, y entra una persona que tenía mucha responsabilidad, pero como yo le dije a su compañero, mucha responsabilidad desde la oposición, nunca la había tenido desde el gobierno. ¿Qué supone ese ciclo para el desarrollo y el funcionamiento interno con la concejalía?
Bueno, nosotros yo creo que es una cuestión de continuidad, es decir, tanto Paco en ese momento como Estela, que era la número 4, que al final no pudo entrar, porque como las elecciones son ciclos de 4 años, pues las circunstancias personales cambian. Estela estaba trabajando en Medina del Campo y ahora se ha tenido que desplazar a Valladolid, y entonces pues cuando a lo mejor entras a tener una responsabilidad de concejal en la oposición te requiere menos tiempo, pero cuando entras a tener una responsabilidad del equipo de gobierno te requiere más tiempo. Entonces nosotros, bueno, agradecer el trabajo que ha hecho Alberto durante todo este tiempo. Yo creo que toda persona que se dedica a la política municipal, que además muchas veces es desagradecida, porque vivimos en un municipio que tiene sus cosas buenas, porque conoces a muchísima gente y mucha gente también te da su apoyo, pero tiene sus cosas malas, que a veces, por la frustración esta de que hablábamos, que no es posible hacer todo lo que queremos, pues a veces es complicado gestionarlo. Entonces yo agradecer a todas las personas que se quieren dedicar unos años a la política municipal, que muchas veces es desagradecida, lo vuelvo a reiterar, pues yo se lo agradezco. Y ahora pues con Paco un poco la continuidad, porque seguíamos trabajando, hay un equipo de trabajo de apoyo al grupo municipal en el que estaba Paco, y yo creo pues es seguir con el trabajo realizado. Yo creo que Paco además nos va a aportar ese kit de experiencia, una experiencia que es diferente, pero es una experiencia que nos va a venir muy bien, tanto yo creo que a Gana Medina como al equipo de gobierno. Vamos a entrar con algunos aspectos del día a día, primero con su concejalía. Ha habido una apuesta en esta última época por un poco ese deporte de élite que aporte a la vez eventos de resonancia con eventos de resonancia que además es verdad que para traerles cuestan dinero, ha habido ahí una conjunción, pero además, aunque cuestan dinero, también es verdad que movilizan a muchas personas y dan una visualización global de Medina del Campo. Hablo de rugby, hablo de la Íscar Medina Cup, hablo de ciertos... ¿Qué balance se hace de toda esa apuesta que se ha tenido en cierto momento por apostar por ese deporte digamos de primer nivel? Yo creo que el año 2017 ha sido un año muy positivo en el deporte medinense, en todos los ámbitos, y el reto es, cuando tienes un muy buen año, el reto es mantener el nivel, y yo creo que este inicio del año 2018, que hemos tenido también bastantes competiciones, el Campeonato de Castilla y León de Kickboxing, vamos a tener la Íscar Medina Cup otra vez, que es el mejor torneo, evento deportivo que podamos tener en el municipio, vamos a tener este fin de semana un campeonato nacional de bádminton, de dardos, es decir, yo creo que mantener el nivel es muy importante. Yo creo que una de las claves del éxito es que, aunque traigas muchas veces competiciones de nivel, la clave es que no son gestionadas únicamente por la Concejalía de Deportes, sino son gestionadas por la gente del mundo del deporte, que muchas veces desinteresadamente dedica un montón de horas a esas cuestiones. Es decir, por poner un ejemplo cercano, el Campeonato de Castilla y León de Kickboxing tiene toda la participación de nuestra Concejalía del Ayuntamiento, pero es el Club Budokan el que es el alma mater del evento, y con eso pasa con el Campeonato de Esgrima, con el de Bádminton. Es decir, es hacer partícipe de la creación, de la participación en la organización a la gente de Medina del Campo y a los clubes de Medina del Campo. Yo creo que es la conexión entre la élite y el deporte base. ¿Por qué? Porque la Íscar Medina Cup es un evento de élite ya, pero juega un equipo de Medina del Campo. Entonces, esa interconexión de nuestro deporte local, de nuestro deporte de base con la élite, yo creo que es muy importante. Cuando vienen este año en el campeonato de bádminton, no ha podido venir Pablo, que era el mejor jugador que tenemos en España, porque está lesionado, pero el año pasado, cuando los niños de la escuela de bádminton estaban con Pablo, pues es unos días muy importantes para ellos. O cuando los niños que participan en la Íscar Medina Cup ven al Madrid, al Barcelona y compiten con el Arsenal, pues yo creo que son días... Yo muchas veces lo comentaba, me hubiese cortado un dedo por jugar un campeonato de esos. Y entonces yo creo que todos los que hacemos deporte nos hubiese encantado jugar un campeonato de esos. Entonces yo creo que esa interconexión. Luego tenemos otro reto, que es el mantenimiento de las instalaciones deportivas. ¿En qué estado están? ¿En qué estado están en general? Si tuviéramos que hacer una radiografía de las infraestructuras que tenemos ahora mismo, que no son pocas en Medina del Campo, desde pabellones, piscinas, pistas de pádel, pistas de tenis. Si tuviéramos que hacer una radiografía, ¿en qué nota están? ¿Cuánta inversión necesitan? ¿Están en buen estado? ¿Necesitamos todavía aportar bastante más dinero? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que los dos pabellones no nos dan de sí, porque tenemos muchísimas actividades que no dan de sí. Gracias que hemos llegado a un acuerdo con el Instituto Gómez Pereira, que nos deja utilizar su pabellón, porque muchos de los eventos no damos de sí. Entonces, yo creo que a las instalaciones deportivas les hace falta más inversión.
es así, es cierto. Yo creo que durante muchísimos años no se ha invertido lo necesario en instalaciones deportivas y eso es lo que estamos intentando hacer, pero dentro de la modestia de que nos permite el capítulo 6 del techo de gasto, del capítulo 6 de inversiones de este ayuntamiento. En el último año se han hecho algunas de las mejoras que hemos visto, como las pistas de pádel o la piscina pequeña de Barrientos. Este año, en breve, y como me lo dicen siempre los usuarios del campo de hierba artificial, del campo de hierba natural, vamos a poner las puertas del estadio, pero hasta cosas tan mínimas de esas. Tenemos preparadas las puertas, es una inversión de 3.500 euros las puertas, fíjate que no es nada, pero es capítulo 6 y hasta que no tengamos aprobado el presupuesto no lo podemos ejecutar. Esas cosas de la burocracia, tenemos el dinero, tenemos el presupuesto prorrogado, pero como es un capítulo 6 que no es el capítulo 2 de gasto, pues no se permite hacer, con cosas de la burocracia que a veces no tienen sentido. Pero sí, tenemos que hacer más inversiones en las piscinas, en la piscina cubierta, en el campo de hierba artificial. Yo lo decía hace poco, estamos haciendo gestiones con la Junta de Castilla y León directas a través de la concejalía para solicitar que nos hagan una subvención para colocar una grada en la tribuna, porque yo creo que se tenía que haber colocado. Hicimos una gestión a través de los grupos de las Cortes, es decir, yo me puse en contacto con Ciudadanos, que les dije la partida donde tenían que ir la enmienda, sacaron una nota de prensa diciendo que lo iban a conseguir y de momento estamos esperando. Me puse en contacto con el Partido Popular para que lo hiciese y de momento estamos esperando. Es decir, hicimos gestiones no partidistas, es decir, les dimos la oportunidad de que ellos se apuntasen el tanto por conseguir un beneficio para Media del Campo y de momento no lo estamos consiguiendo, pero vamos a insistir. Y eso no es que estemos queriendo un regalo para Media del Campo, es decir, Media del Campo tiene más de 20.000 habitantes, hay subvenciones directas a diferentes ayuntamientos de la comunidad para estos tipos de eventos. Les solicitamos instalar un climatizador en la piscina cubierta y les solicitamos la cubierta de la grada del campo de Diego Carvajosa. Vamos a seguir insistiendo porque lamentablemente con nuestro presupuesto municipal no llegamos. Nosotros decíamos que poníamos una parte, pero que nos ayudasen en ese ámbito, entonces tenemos que seguir insistiendo con los partidos que dirigen las Cortes de Castilla y León y que aprueban el presupuesto para conseguirlo para Media del Campo. Intentaremos que a lo mejor en el año 2019, que es preelectoral, a ver si se abre esa ventana, yo les ofreceré el mismo trato, que incluso lo vendan ellos por el beneficio de Medina, pero esperemos conseguirlo. Y junto con eso, pues te podría relatar muchísimas cosas, las pistas de tenis que tenemos que mejorarlas, porque el asfaltado ya está deteriorado, en las piscinas descubiertas pues tenemos varias de las pistas que se nos están metiendo las ramas en los campos, el canalón de Barrientos, sí, te puedo decir un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer es pelear al máximo con mis compañeros dentro del respeto de todas las concejalías, porque yo creo que no es una pelea de diferentes concejalías, sino que haber el presupuesto en global, pero intentaremos hacer lo mejor posible y siempre contando con la máxima gente del mundo del deporte. Hablemos de dos proyectos que tienen muy el sello de Gana Medina, que iban dentro, que era uno los jardines colgantes en el río Zapardiel y otro, si quiere, lo que es las ciclocalles, o que tanto han dado que hablar por el tema de las rayas, de que se quitan, se ponen, dos proyectos que han suscitado por parte de la oposición bastantes críticas. Empecemos un poco por los jardines colgantes. ¿Qué apreciación tienen? ¿Se podía haber hecho mejor? ¿Hay otro tipo de plantas? Es que se han quejado de que esas plantas hay que cambiarlas muy a menudo, que se podían haber puesto otras plantas. No sé cómo valora el proyecto. Sí, mira, la cuestión es que cuando tomas cientos de decisiones durante los años que gobiernas, pues hay decisiones que salen mejor y decisiones que salen peor. El tema de los jardines verticales está dentro de un conjunto de actuación que es las Reales Carnicerías, con un proyecto europeo para dinamizar la zona, la plaza, las Reales Carnicerías y demás. Y era una cuestión de que en un momento tuvimos un remanente de tesorería que había que invertirlo en X cosas. Entonces se tomó esa decisión en conjunto. Lo que sí que es cierto que en la época de verano pues queda bonito, pero en el conjunto del año no queda lo bonito que desearíamos. Entonces yo creo que es lo que se tiene que evaluar y por eso lo está evaluando el Departamento de Servicios a través de la gente de jardinería, pues que tiene que quedar tupido. Entonces intentaremos que quede tupido el máximo tiempo posible del año. Yo creo que pues hay cosas que tenemos que ir matizando, porque cuando se hacen cambios nuevos, pues al principio salen bien o salen mal y tenemos que ir matizando esas cuestiones, pero si no se hubiese conseguido el proyecto europeo, toda la zona no hubiese salido adelante. Entonces yo creo que es positivo para el conjunto
toda la zona, toda la reforma que se ha hecho en ese sector. Y luego con el tema de las ciclocalles, pues bueno, como todo, pues hay veces que cuando contratas a una empresa esperas que salga lo mejor posible o salga lo mejor posible, a veces no sale siempre como esperarías. Es decir, nosotros cuando vimos que pintaron calles, pintaron líneas y no acabaron calles, pues vimos que eso iba a salir mal, porque cuando el balón cae mal en el terreno de juego, pues ya se desarrolla todo mal, y cuando la primera percepción no es positiva ya se ha desarrollado todo mal. Pero sí que me gustaría poner varias cosas en contexto. Uno, esto es una subvención que se ha pedido a la Junta de Castilla y León para educación ambiental, movilidad y medio ambiente, que nos la ha concedido de 30.000 euros. Entonces, 20.000 se decidió dedicarlo a las ciclocalles y otros 10.000 euros para la Semana de Movilidad y para otras actuaciones medioambientales. Pero cuando pides una subvención, porque se pone la comparación, no asfaltas calles pero pintas líneas, ya, pero cuando pides una subvención de la Junta de Castilla y León para un tema concreto, la tienes que dedicar para el tema concreto. Que es cierto que la puedes hacer mejor, sí, pero la tienes que dedicar al tema concreto. No podemos decir, pues es que hay un bache ahí, ya, pero es que para el bache no te dan el dinero, porque hay una directiva de la Junta de Castilla y León que se llama Castilla y León en bicicleta, que lo van a implantar entre todos los municipios de más de 20.000 habitantes y están implantando esto. ¿Que no ha salido todo como esperábamos? Pues claro, nosotros nos dirigimos a la empresa y decimos, es que cuando haces un proyecto de cara a la ciudadanía, no puedes hacer un proyecto de cara a tu empresa, porque ellos, claro, ¿qué vinieron? Pues traen solo un equipo y pintan las líneas, y luego traen otro equipo y ponen las señales y pintan los logotipos y demás. Claro, pero no puedes dejar varios días líneas pintadas sin acabar las calles, tenías que ir acabando calles y vemos a ver si el funcionamiento. Entonces el proyecto cayó mal porque nosotros entendemos que la empresa el primer día pintó muchas líneas y había confusión. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer autocrítica. Desde aquí a la gente que haya visto que no se actúa bien, pues nosotros le pedimos las disculpas oportunas cuando se toman decisiones o cuando se contratan empresas, a veces que aciertas más y a veces que aciertas menos. Hemos sido receptivos con todas las reclamaciones que nos ha llegado de la gente, porque yo creo que un gobierno tiene que tomar decisiones y a veces pues, las decisiones se tienen que ir modificando, depende del feedback que recibas de la ciudadanía. Vimos que en calles que eran estrechas, pintar dos ciclocalles en dos sentidos, pues no era positivo. Entonces lo que se renegoció con la empresa, es decir, vamos a eliminar, no vamos a pintar las líneas laterales de las ciclocalles en el resto de las calles, solo se habían pintado 6, vamos a tapar las 6 calles que se habían pintado, sobre todo porque crea confusión, y vamos a poner los símbolos. Entonces, como teníamos, porque no eran 20.000 euros para esas 6 calles, eran 20.000 euros para 15 kilómetros de marcas viales y señales. Entonces renegociamos esos días con la empresa y les decimos, vale, pues nos vas a poner estas marcas viales de la bicicleta, la reducción de 30 y las señales, y luego como tenemos muchas cosas que repintar en los viales de medio del campo, pues vamos a renegociar con ellos. Esto no lo vamos a decir muy alto para que no nos escuche la Junta de Castilla y León, pero son gestiones que se hacen. Pues bueno, yo creo que las ciclocalles en muchísimos municipios funcionan y yo creo que en este caso, pues bueno, cayó mal. Pero bueno, siempre hay ejemplos de esto en todo. El otro día con un compañero de gobierno estábamos haciendo autocrítica sobre todo de cómo lo habíamos comunicado, porque teníamos que mejorar cómo haberlo comunicado. Y veíamos cómo hay veces, y yo como tengo acceso a la documentación del Servicio de Deportes, como cuando se construyó la piscina cubierta, la piscina cubierta, había actas que ponían de concejales del Partido Popular o del señor Lambás y otros, que construir una piscina cubierta era una locura, que para piscina ya teníamos la de verano, que eso no iba a servir para nada, que era tirar el dinero, y ahora vemos como todos los días a la piscina cubierta van de media 270 personas. Es decir, a veces proyectos siempre tienen el ataque de la oposición, y en este caso, si el balón cae mal, como cayó en la primera imagen, sobre todo en la calle Zamora, que parecía, vamos a ser sinceros, si es que tenemos que ser sinceros con las cosas y reconocerlo, si es que tampoco nos vamos a ver. A nosotros tampoco nos gustó cuando lo vimos y nos presentamos allí y dijimos, pero ¿qué es esto? Pues eso, que hay que reconocerlo, no sale del todo bien, pero que sepan los ciudadanos de Medio del Campo que no es un dinero que nos vayamos a gastar, no es un dinero que podamos haber gastado en otras cosas, sino es un proyecto que ha venido a la Junta de Castilla y León, que se va a justificar con el proyecto de la Junta de Castilla y León, y entonces el mismo dinero que íbamos a tener, pues lo vamos a tener para otras cosas. Y luego, cuando se ha repintado por las sugerencias de la ciudadanía, no ha costado más. Entonces yo creo que dejando esas cosas claras, siendo autocríticos, intentaremos mejorar en la comunicación, porque a veces los proyectos que se hacen hace falta comunicarles antes más. Entonces intentaremos comunicar antes más otros proyectos que hemos hecho, y eso es la autocrítica que tenemos que hacer, que tenemos que seguir adelante. Yo cuando veo los plenos a veces creo que están fuera de lugar.
Hay veces que se pierde un poco el debate político. Creo que el debate, tanto político como estructural, de lo que se está haciendo, es muy interesante. Y yo, como responsable de la televisión, les agradezco que me den mucha audiencia, pero como persona normal que le gusta un poco lo que se está haciendo y que quiere enterarse de lo que pasa en el municipio, quizás en los plenos nos perdemos un poco. Ha habido demasiados rifirrafes. No sé qué se puede hacer para decir, vamos a intentar rebajar esta situación e intentar hablar más de proyectos, hablar más. Lógicamente no van a estar de acuerdo porque son dos filosofías políticas totalmente distintas, pero sí que se puede debatir un poco más sobre el contenido y no sobre el ambiente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que yo comparto el análisis total, además para las personas que estamos ahí y que intentamos hablar de política y no entrar en cuestiones personales, pues nos es bastante desagradable. Yo creo que hay comportamientos viciados, yo creo que sobre todo se pone de ejemplo cuando tenemos otro tipo de reuniones y comisiones. Ayer tuvimos una reunión en la que estábamos nuestro grupo, estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Popular y estaba Ciudadanos, y tuvimos una reunión totalmente normalizada, con diálogo tranquilo, amable, sin problemas. Cuando tenemos comisiones en las que no asisten el señor Lambás y la señora Moïno, tenemos comisiones con total normalidad. Cuando tenemos debates en las que no está la señora Moïno y el señor Lambás, tenemos debates sin conflicto, sin agresividad. Entonces a mí me resulta bastante difícil dialogar con gente que pone esa agresividad encima de la mesa cuando hace ataques personales, familiares. Estamos hablando de la sanidad y dicen que si familiares tuyos utilizan el hospital de Medina del Campo, bueno, pues permítanos que utilicemos la sanidad pública de nuestro municipio. Es decir, a mí me resulta bastante desagradable. Además, es primera legislatura que soy concejal, pero bueno, la política local la llevo viviendo muchos años y yo no he visto esta agresividad por ninguna parte en otras legislaturas, por lo menos en la cercana. No sé si hace mucho, si así o no. Entonces, a mí me parece bastante desagradable. Yo y nuestro grupo intentamos centrarnos en la política, en las propuestas políticas. Es más, cuando tenemos plenos y hay cosas en las que creemos que no vas a aportar más de lo que ha aportado otro compañero o otro concejal en el debate, no tomamos el turno de palabra para no redundar, porque muchas veces yo estoy en el pleno y digo, pues es que interviene la primera vez, interviene la segunda vez para leer lo mismo, interviene la tercera vez para leer lo mismo. Si es que no hace falta, marca tu postura, intenta sintetizar, porque también es productivo y también demuestra capacidad saber síntesis. No hace falta hablar 15 minutos para decir lo que quieres decir en un minuto. Si es que no tenemos que aburrir a la gente que nos está escuchando. Yo creo que tener capacidad de síntesis y no ocupar tu minuto de gloria por ocuparlo, porque es que no vamos al pleno eso. Al pleno vamos a debatir, a marcar posiciones políticas y a aprobar temas. A mí me está resultando bastante desagradable, sobre todo este enfrentamiento. Y a mí personalmente, que cuando va algún compañero mío no lo sufre tanto, pero yo cuando me siento en una mesa y tengo a la señora Moïno o al señor Lambás al lado, yo creo que parece como que les picasen para salir de los toriles, pero bueno, nos toca sufrirlo, lo intentamos hacer lo mejor posible, intentamos entrar lo menos posible en los conflictos que nos intentan plantear, intentamos hablar de las cosas importantes. Lo que pasa que a veces, bueno, pues somos todos personas, y como somos personas y tenemos nuestro corazoncito, también cuando nos atacan, pues a veces te toca responder, pero bueno, intentamos que sea las mínimas veces posibles. Dos cuestiones que nos van quedando porque nos vamos acercando a la hora, pero quiero abordarlas primero. ¿Qué retos? Queda 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses de legislatura, todo va despacio, pero ¿qué es lo que podemos esperar en este año y pico que nos queda? Bueno, yo creo que el primer reto es mantener las ayudas que estamos desarrollando y el proyecto social que está desarrollando Medina para la gente que lo está necesitando. Siempre poníamos el ejemplo que Medina está invirtiendo más de 100 euros por habitante en servicios sociales, cuando población como la Laguna de Duero en los últimos estudios ha invertido 36. Yo creo que es el primer reto. Y luego el segundo reto yo creo que es intentar poner todo de nuestra parte para que los proyectos que se han estado trabajando en 2017 salgan adelante. Tenemos el proyecto de la residencia de tercera edad, que es muy importante. Tenemos los proyectos empresariales, que bueno, que intentaremos, si salen adelante, contarles en ese momento. Tenemos el proyecto de Simón Ruiz, que es un proyecto, yo creo que sensible y de emoción, de ese siglo de oro que tenemos en Medina del Campo. Yo creo que este año, si conseguimos que ese proyecto vaya adelante, va a ser un empuje más. Tenemos la accesibilidad del juzgado, que se tiene que implantar el tercer juzgado. Yo creo que tenemos que seguir luchando por los servicios públicos. Y
dentro de la capacidad económica del ayuntamiento mantener el nivel dentro de las concejalías de cultura, de deportes y todos los eventos que se realizan, e intentar que cuando acabe la legislatura dejemos un municipio y un ayuntamiento mejor del que encontramos. Yo creo que se está haciendo grandes esfuerzos, esperemos dar alegrías este año 2018 y yo creo que eso es lo que se está trabajando. Como decíamos antes al principio de la entrevista, la burocracia es lenta, pero creo que el 2017 se ha hecho un trabajo conjunto importante dentro del gobierno. Todo es mejorable y siempre lo decimos y nos vamos a seguir esforzando este año 2018 para seguir avanzando. Yo creo que este año 2018 creo que tenemos que dejar un poquito el tema electoral, aunque ya se ve un poco de tensión, pero yo creo que tenemos que dejar un poquito el tema electoral porque las elecciones pues, quedan todavía lejos, intentar centrarnos en este año 2018. Yo ponía el ejemplo antes de la cubierta de la grada del Diego Carvajosa, es decir, yo prefiero que se apunten un tanto y que consigamos un objetivo común para Medina del Campo antes que entrar en el tema electoral. Yo, que ya noto un poquito que hay nerviosismo, nosotros en el grupo hemos dicho vamos a centrarnos este año 2018 e intentar sacar los máximos proyectos posibles. Tenemos un programa electoral que tenemos que cumplir al máximo, que para eso nos presentamos a las elecciones, para cumplir al máximo nuestro programa electoral. Sabemos que no se va a cumplir el 100% porque los ciudadanos nos han colocado en el ayuntamiento con 3 concejales, intentamos cumplir lo máximo posible de ese programa electoral, pero este año 2018 yo pido un poco de serenidad, tenemos que cumplir muchos objetivos, tenemos muchas propuestas adelante y sobre todo calma con los proyectos empresariales para que consigamos que se implanten en Medina. 2 temas rápidos. ¿El pacto durará hasta el final? Nosotros entendemos que es un pacto de cara a los ciudadanos y no un pacto de cara a los partidos políticos. Es más, nosotros cuando firmamos el acuerdo de gobierno no era el mejor momento del Partido Socialista. Habían derrocado a un secretario general, estaban en conflicto interno, es decir, si nosotros hubiésemos optado por un contexto electoralista, pues a lo mejor nos hubiese venido mejor en ese contexto seguir en la oposición, pero nosotros optamos por un contexto de cara a los ciudadanos. Por nuestra parte vamos a seguir trabajando hasta el último día que estemos en este ayuntamiento de esta legislatura y yo creo que si somos responsables y coherentes con el trabajo que tenemos que hacer, porque realmente estamos aquí para cumplir propuestas y para gestionar lo mejor posible para los ciudadanos. A veces las cosas de los partidos políticos pues hay que dejarlas un poco al margen, y por eso también en algún momento de la entrevista te he dicho es gestionar el conflicto. Si no pasa nada que tengamos ideas diferentes, pues es que es lo normal que tengamos ideas diferentes, lo único que tenemos un objetivo común: cumplir proyectos para Medina y los proyectos de los partidos políticos y los egos que se queden a un segundo plano. No me puedo despedir sin hablar uno de los temas que más ha dado que hablar, el tema mancomunidad. Parece que bueno, es lo que más ha hecho reaccionar al Partido Popular, no solo de Medina del Campo, sino de un poco de sus alcaldes de la comarca. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la mancomunidad? Yo creo que la mancomunidad en relación a la gestión de residuos, que no vamos a salir a mancomunidad, vamos a salir a gestión de residuos. Luego vamos a colaborar en muchas más cosas, en el tema del centro de tratamiento, donde vamos a llevar los residuos, vamos a colaborar en otros ámbitos, porque tenemos ahora trabajadores en conjunto, y yo creo que tenemos que seguir colaborando con la mancomunidad todos juntos, es decir, incluso Medina del Campo que haga la recogida de los residuos separados de lo que es orgánico y resto del resto de la comarca, pero yo creo que nos han hecho cosas bien. Un pliego que lleva muchos años, que la amortización de los vehículos y del material los llevamos pagando y cuando se han amortizado hace muchos años y los seguimos pagando año tras año, yo creo que no es lo mismo y no tiene el mismo coste recoger un contenedor en esta calle y otro aquí en el barrio Santo Tomás que ir de la Zarza a Taquines a recoger contenedores. Yo creo que son cosas que lo entendemos todos y es de sentido común. Es más, yo la primera vez que entré en el ayuntamiento, por ser concejal, vas al pleno de la mancomunidad. Y yo en ese momento, que nosotros estábamos en la oposición, reclamamos, y no para ningún concejal de Granada Medina, que alguien del gobierno municipal, estando en la oposición, por eso digo que cuando nosotros hemos hecho una oposición crítica, pero también responsable y propositiva, que alguien del gobierno municipal tenía que estar, ya como no querían que no daban su brazo a torcer porque presidiese la mancomunidad, que podía estar dentro de la junta directiva, que eran 5 personas, es decir, estabas pidiendo una participación del 20% para el municipio, que más aporta para el gobierno municipal, que en este caso estábamos nosotros en la oposición, y el Partido Popular se negó a que una persona del gobierno municipal estuviese dentro de la junta directiva de 5.
Yo no podía comprender esa situación que me parecía un poco kafkiana. Y claro, de aquellos barros estos lodos, porque cuando tú eres el que más inviertes, la población más grande, y además crees que estás pagando más de lo que tenías que estar pagando, y no te dejan ya no decidir, porque si tú eres 1 de 5 no vas a tomar la decisión, porque puedes votar y tienes 4 en contra, pero por lo menos participar en las decisiones y debatirlas. Pues hombre, pues yo creo que la negativa y la cerrazón del búnker que ha hecho la Mancomunidad pues no ha sido positivo, y por eso se ha tomado la posición de que tenemos que hacer una gestión de residuos a través del ayuntamiento, que yo creo que nos va a ser positiva. Y esto es otro de los proyectos. Mira, antes cuando me comentabas qué proyectos tenemos este 2018, yo creo que es mejorar la gestión de los residuos, que creo que no es del todo positiva. Tenemos dos partes de la gestión de residuos: el residuo orgánico y el resto, que se llama, y el residuo selectivo. Que el residuo selectivo se gestiona a través del consorcio de la Diputación de Valladolid, que también tenemos que darle una vuelta para que este año 2018 pues tengamos una mejor recogida de residuos, y sobre todo sin tener que pagar cosas que creemos que no tenemos que pagar. Además no se va a pagar por contenedor, habrá que pagar por tonelaje. Claro, y además la normativa está cambiando, la planta de gestión de residuos de Valladolid es del Ayuntamiento de Valladolid, también va a cambiar la normativa porque se tiene que adaptar a la normativa europea. Tenemos que ir a una tasa de recogida selectiva más elevada, la Unión Europea ya marca el 50% por trámites. Entonces en Medina se está haciendo mejor la recogida selectiva que en el resto de los pueblos de la comarca, pero al final se juntaba todo y pagábamos todos por lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que avanzar, y creo que es otra de las cosas positivas de este año. Jorge, pues muchas gracias, y seguiremos hablando porque creo que quedan muchas cosas por desarrollarse y muchas cosas que surgen en el día a día, ahora hay campeonatos y demás, pero le emplazo a, dentro de un tiempo, volver a sentarse en esta mesa y poder volver a dar explicaciones, que eso también es uno de los cometidos que tienen los políticos, explicarle a los ciudadanos qué es lo que están haciendo. Encantado, y un saludo a todos. Pues a ustedes les dejamos con el resto de la programación aquí en Intermedina, Canal 9.